En la cena del domingo, mi madre dijo, tu hermano se mudará a tu casa. Yo asentí en silencio, claro, si a los nuevos dueños no les importa. La expresión en el rostro de mi padre cuando finalmente lo comprendió. Soy Elena, tengo 32 años y soy mujer. Vivo sola en un pequeño bungalow de 2 habitaciones en un tranquilo barrio suburbano. Durante los últimos 6 años, he trabajado como analista de datos senior para una importante empresa de tecnología, un trabajo que me permite trabajar desde casa, rodeada por el reconfortante silencio de las hojas de cálculo y el código. Mi vida es un ecosistema cuidadosamente curado de orden y previsibilidad, un marcado contraste con la caótica familia en la que crecí. Esta es la historia de cómo finalmente desmantelé ese ecosistema. No con una explosión, sino con una firma en una línea punteada, todo por una única y pretenciosa exigencia hecha sobre un plato de asado de olla. En mi familia, los roles se asignaban temprano y se grababan permanentemente en piedra. Mi hermano menor, Mateo, era el niño de oro. Mis padres, Beatriz y Ricardo, eran su audiencia adoradora. Y yo era la chiva expiatoria, o quizás más exactamente, el pilar de soporte, el elemento estructural silencioso que solo se notaba si fallaba al sostenerlo todo. Mateo, a sus 29 años, era un aspirante a diseñador gráfico, un título que había mantenido durante casi una década. Era una forma romántica de decir que estaba perpetuamente desempleado, saltando entre pasantías no remuneradas, proyectos apasionados que nunca se materializaban y trabajos freelance que apenas cubrían sus gastos por una semana. Era encantador, carismático y poseía una habilidad casi mágica para convencer a mis padres de que su gran oportunidad estaba a la vuelta de la esquina. Cada revés era solo una preparación para un futuro regreso, cada mala decisión, una experiencia de aprendizaje en su viaje artístico. Mi viaje, por otro lado, se esperaba que fuera lineal y práctico. Mientras a Mateo le regalaron un auto nuevo por su cumpleaños número 18 para reencontrarse a sí mismo en un viaje por carretera a través del país, a mí me dieron un horario de autobús y una conferencia sobre la importancia de ahorrar para un vehículo usado confiable. Mientras la matrícula de la universidad para el título de Bellas Artes de Mateo se pagaba sin cuestionamientos, se esperaba que yo cubriera la mitad de la mía para una licenciatura en estadísticas, trabajando en 2 empleos a tiempo parcial y solicitando cada beca que pudiera encontrar. Mis padres lo llamaron formar carácter. Yo lo llamé por lo que era, un doble rasero. La regla tácita era que los sueños de Mateo eran una inversión. Mi estabilidad era una expectativa. Mis logros fueron recibidos con un reconocimiento tibio. ¿Graduarte con honores? ¡Qué bien, querida! Mateo acaba de diseñar un cartel maravilloso para la venta de pasteles local. ¿Obtener mi primer ascenso importante? ¡Genial! ¿Oíste que Mateo está pensando en empezar un podcast? ¿Comprar mi propia casa a los 28? Este fue el evento no evento más grande de todos. Fue un hito nacido de años de vida frugal, de decir no a las vacaciones y a las salidas nocturnas, de verter cada dólar libre en un pago inicial. Estaba inmensamente orgullosa de mi pequeño bungalow. Era modesto, pero era mío. Era mi santuario, el único lugar en la tierra donde no era el pilar de soporte, sino la arquitecta. Para mis padres, mi casa era menos un logro personal y más un activo conveniente. Oh, el lugar de Elena está muy cerca de esa gran carnicería, diría mi madre. Oh, podemos simplemente dejar estas cajas extra en casa de Elena. Ella tiene espacio. Mi habitación libre se convirtió en una unidad de almacenamiento no oficial para sus decoraciones estacionales y los pasatiempos fallidos de Mateo, una rueda de alfarería, un equipo de DJ, un caballete todavía salpicado de pintura seca. Mi papel era ser complaciente, asentir y sonreír y hacer espacio. Cualquier resistencia se encontraba con suspiros y acusaciones de ser difícil o desagradecida. Solo necesitamos un poco de ayuda, Elena. Así es como ayuda a la familia. La dinámica era agotadora, pero durante años, interpreté mi papel. Ansiaba su aprobación, una amiga del elogio incondicional que derramaban sobre Mateo. Pensé que si era lo suficientemente responsable, lo suficientemente exitosa y lo suficientemente útil, finalmente me verían. Verían a Elena, su hija, no solo a Elena, el plan de respaldo confiable. Fue una esperanza tonta, un sueño infantil del que no podía desprenderme.
Las cenas del domingo eran el escenario donde se representaba esta obra cada semana. Conducía los 20 minutos hasta su casa, preparándome para el inevitable monólogo sobre la última empresa o crisis de Mateo. Mi padre, Ricardo, un hombre que pasaba sus días como contador equilibrando meticulosamente los libros de contabilidad, parecía incapaz de ver el desequilibrio emocional en su propio hogar. Se sentaba a la cabecera de la mesa, un rey silencioso y pasivo en un reino donde su hijo era el príncipe heredero. Mi madre, Beatriz, una enfermera jubilada, dirigía la casa con una mezcla de afecto empalagoso por Mateo y instrucciones prescriptivas para mí. Se preocupaba por el plato de Mateo mientras me preguntaba por qué parecía cansada o si todavía estaba soltera. Hace unos meses, la crisis fue que el auto de Mateo se averió. No podía pagar las reparaciones, por lo que tuvo que usar mi auto durante 3 semanas, dejándome navegar por una serie de incómodas rutas de autobús. «Trabajas desde casa, Elena», había dicho mi madre, como si mi tiempo y libertad fueran desechables. Mateo necesita llegar a sus eventos de networking. No luché. Reorganicé mi horario, soporté la molestia y sentí un nudo familiar de resentimiento tensarse en mi estómago. Cuando recuperé mi auto, el tanque de gasolina estaba vacío y había una nueva abolladura en la puerta del lado del pasajero de la que Mateo afirmó no saber nada. Ni un gracias, ni una disculpa. Simplemente se esperaba. El mes pasado, fue su alquiler. Estaba siendo desalojado de su elegante apartamento del centro porque debía 3 meses de renta. Había gastado el dinero del alquiler en una computadora nueva de última generación porque argumentó, hay que invertir en las herramientas del oficio. La llamada frenética vino de mi madre, no de él. Elena, tienes que ayudar. Tu hermano va a terminar en la calle. El subtexto era claro, tus ahorros, tu presupuesto responsable deben ser la red de seguridad para su irresponsabilidad. Cedí. Le transferí el dinero, una suma que me revolvió el estómago, sabiendo que nunca se lo devolvería. Lo aceptó no con gratitud, sino con el aire casual de alguien que cobra una deuda. Estos incidentes eran los ladrillos del muro que se estaba construyendo lentamente entre mi familia y yo. Simplemente no me di cuenta de lo alto que había llegado ese muro hasta esa última cena del domingo. Fui ese día esperando la actuación habitual. No tenía idea de que sería el día en que finalmente exigirían no solo una parte de mi vida, sino toda su base. El aroma a asado de olla y papas asadas llenó la casa de mis padres. Un olor que solía significar consuelo, pero que ahora se sentía como el preámbulo de una negociación que estaba destinada a perder. Entré y coloqué mi ofrenda simbólica, una botella de vino, sobre la encimera de la cocina. Mi madre, Beatriz, se giró desde la estufa, secándose las manos en el delantal. Elena, ya llegaste. Mateo está en la sala. Tiene las noticias más emocionantes. Sus ojos brillaban con un familiar orgullo secundario. Forcé una sonrisa y entré a la sala. Mateo estaba tendido en el sofá, navegando en su teléfono. Levantó la vista, me dio una sonrisa perezosa y dijo, «Oye, hermana, prepárate. Vienen cosas grandes». Tu padre, Ricardo, levantó la vista de su periódico en el sillón, con una sonrisa plácida en el rostro. Tu hermano realmente está tramando algo esta vez, dijo, con una voz llena de confianza inmerecida. Este fue el acto de apertura, el calentamiento estándar. Durante los siguientes 20 minutos, Mateo detalló su última empresa. Estaba pivotando del diseño gráfico a convertirse en consultor de marca e influencer de redes sociales. Habló en un torbellino de palabras de moda, sinergia, disrupción, marca personal. Eso sonaba impresionante, pero no significaba nada. Había gastado el último de mi préstamo en un seminario de fin de semana en la ciudad que aparentemente le había cambiado la vida. Ahora estaba listo para lanzar su propia consultoría. El único problema, explicó, era que necesitaba una fase de relanzamiento, un periodo para armar su portafolio, construir su presencia en línea y vivir sin pagar alquiler mientras concentraba toda su energía en su nueva carrera. Asentí, ofreciendo sonidos de aliento no comprometidos. Vaya, eso es genial. Suena interesante. Sabía cuál era mi papel, ser la hermana solidaria, la inversora silenciosa en su puerta giratoria de sueños. Nos mudamos al comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla buena,
como siempre los domingos. La conversación era ligera mientras mi madre servía la comida. Hablamos del clima, del nuevo cachorro de un vecino, del juego de golf de mi padre. Era una ilusión cuidadosamente construida de normalidad, la calma antes de la tormenta. Debí haberlo visto venir. El ambiente excesivamente alegre, las noticias emocionantes, todo era una puesta en escena deliberada. Mi madre se sentó, se colocó la servilleta en el regazo y me miró con una sonrisa radiante. Bueno, con todos estos cambios, hemos ideado la solución perfecta para ayudar a Mateo a ponerse de pie, anunció a la mesa. Es realmente el plan más sensato. Mi padre asintió de acuerdo, ya cortando su carne asada. Mateo se reclinó en su silla, con una expresión de suficiencia. Sabía lo que venía. Estaba metido en eso. Esto no era una discusión. Era un veredicto, y yo era la única que no había visto la evidencia. ¿Qué plan es ese?, pregunté, mientras una sensación de pavor se arrastraba lentamente por mi columna vertebral. Beatriz me miró como si me estuviera ofreciendo el regalo más grande del mundo. Bueno, ya que tienes esa habitación libre y de todos modos trabajas desde casa, está resuelto. Tu hermano se mudará a tu casa. Aplaudió suavemente, como si el asunto estuviera zanjado. Será solo por unos meses, 6, tal vez 8 como máximo, solo mientras pone en marcha su negocio. Es perfecto. Tendrá un lugar tranquilo para trabajar y ya no estarás sola en esa casa. El aire abandonó mis pulmones. La miré, luego a mi padre, que masticaba sus papas, evitando mi mirada. Miré a Mateo, que me observaba con una sonrisa de expectación. Él realmente creía que esto era lo que se merecía. Todos lo creían. Lo habían discutido, planeado y ahora me lo presentaban no como una pregunta, sino como un hecho. No habían preguntado si estaría dispuesta a albergar a mi hermano. Habían decidido que lo haría. Mi hogar, mi santuario, estaba siendo requisado. Sentí una vertiginosa oleada de ira e incredulidad. Todos los años de ser la responsable, la que planeaba, ahorraba y se sacrificaba. Todo era para esto, convertirme en una pensión gratuita para mi hermano mimado. Estás bromeando, ¿verdad?, logré decir, mi voz apenas un susurro. La sonrisa de mi madre vaciló. No seas dramática, Elena. Es la solución lógica. ¿Por qué pagaríamos otro apartamento para él cuando tienes una habitación perfectamente buena vacía? No está vacía, dije, mi voz haciéndose más fuerte. Es mi oficina, la habitación en la que trabajo todos los días. La razón por la que puedo pagar mi casa en primer lugar. Oh, puedes trabajar en la mesa de la cocina, agitó la mano con desdén. Estás siendo difícil. Esto se trata de que la familia ayude a la familia. Tu hermano necesita esto. Es tu turno de dar un paso al frente y apoyarlo. ¿Mi turno?, quería gritar. ¿Cuándo no había sido mi turno? Cuando no había dado un paso al frente. Pagué su alquiler. Le presté mi auto. Me tragué mi resentimiento en cada cena familiar. ¿Qué más podían exigir? Tenían su respuesta. Exigieron mi casa. Mateo no puede vivir con nosotros, finalmente intervino mi padre, hablando a su plato. Tu madre y yo estamos jubilados. Necesitamos nuestra paz y tranquilidad. Tú eres joven. Puedes manejar la interrupción. La hipocresía era asombrosa. Habían creado a este hombre niño dependiente y con derecho, y ahora que él era un inconveniente para su pacífica jubilación, estaban externalizando la responsabilidad a mí. Yo era la encargada designada del problema que habían pasado 29 años cultivando. No puedo creer esto, dije, empujando mi silla hacia atrás. No pueden simplemente decidir quién vive en mi casa. Es mi casa. Mateo finalmente habló, su voz goteando con descendencia. Vamos, Elena. No seas tan egoísta. Es una casa enorme para una sola persona. ¿Cuál es el problema? Será divertido. Podemos pasar el rato. ¿Divertido? Él pensó que sería divertido.
Se imaginaba que yo seguiría yendo a trabajar todos los días mientras él dormía hasta tarde, usaba mis cosas, comía mi comida y perseguía sus sueños sin una sola preocupación en el mundo. La audacia de todo era asombrosa. Era una propuesta indecente envuelta en el lenguaje del deber familiar. No me estaban pidiendo. Me estaban informando de mi nueva obligación. Mi silencio, mis años de cumplimiento tranquilo, los habían llevado a creer que tenían derecho a hacer esto. Habían confundido mi paciencia con permiso. Y mientras me sentaba allí mirando sus rostros expectantes, me di cuenta de algo con aterradora claridad: mientras yo fuera dueña de esa casa, nunca sería realmente mía. Siempre sería su plan de respaldo, su red de seguridad, su recurso de emergencia, y yo nunca sería libre. Dejé la cena a toda prisa, la comida a medio comer en mi plato, un símbolo de la conversación que había concluido tan abruptamente. Murmuré algo sobre no sentirme bien, una excusa débil que nadie se molestó en cuestionar. Probablemente asumieron que solo estaba teniendo un momento y que entraría en razón como siempre lo hacía. Mi madre incluso tuvo el descaro de gritar mientras me iba: «Piénsalo, querida. Mateo puede empezar a traer sus cosas el próximo fin de semana». No había lugar para la negociación en su mente. La decisión era final. El viaje a casa fue un borrón de luces de la calle y rabia hirviente. Entré en mi casa tranquila y pacífica, y el silencio, que normalmente me brindaba consuelo, se sentía frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Vi mi hogar a través de sus ojos, no como la culminación de mi arduo trabajo, sino como un recurso a explotar. Mi oficina no era un espacio de trabajo. Era el futuro dormitorio de Mateo. Mi sala de estar no era mi santuario privado. Era su futuro espacio de entretenimiento. La traición se sintió como una presencia física en la habitación, sofocándome. A la mañana siguiente, comenzó la campaña. Mi madre me envió una foto de un escritorio que había visto en línea. ¿No sería perfecto para el cuarto de Mateo? No es demasiado caro. Ya estaba decorando mi casa para su nuevo habitante. No hubo un «¿cómo te sientes?» o «¿podemos hablar de esto?». Fue una operación táctica a toda máquina. No respondí. Una hora después, llamó. La ignoré. Pasó al buzón de voz. «Elena, soy tu madre. Estaba pensando que probablemente deberíamos sacar esa rueda de alfarería y esas otras cosas de Mateo de tu habitación libre para hacer espacio para su cama. ¿Cuándo es un buen día para que tu padre y yo vayamos con la camioneta?». Su tono era despreocupado y eficiente, como si estuviéramos planeando una fiesta sorpresa en lugar de una toma hostil de mi vida. Los planos de su traición se hicieron más claros con cada mensaje y llamada. No tenían respeto por mis límites porque en su mundo, yo no tenía derecho a tener ninguno. Mi vida era una subsidiaria de la gran corporación familiar, y mis activos debían liquidarse en beneficio del accionista principal, Mateo. Pasé el día en un estado de parálisis ansiosa, incapaz de trabajar, solo mirando mi pantalla. Cada notificación de correo electrónico me hacía saltar, pensando que era otra pregunta logística de mi madre sobre la invasión. Alrededor de la hora del almuerzo, llegó un mensaje de texto del propio Mateo. «Oye, ¿todavía tienes ese televisor de 50 pulgadas? Creo que quedaría mejor en la sala que el viejo. ¿Te parece bien?». Ni siquiera se había mudado todavía, y ya estaba reorganizando los muebles y reclamando mis posesiones. La pura e inalterada pretensión fue lo que finalmente rompió mi parálisis y la reemplazó con una resolución fría y dura. Necesitaba hablar con alguien que estuviera inequívocamente de mi lado. Llamé a mi mejor amiga, Mila. «Oye», dije, mi voz temblando ligeramente. «¿Estás libre? Creo que mi familia acaba de intentar colonizar mi casa». Mila, una abogada con una mente aguda y cero tolerancia a las tonterías, se reunió conmigo en una cafetería media hora después. Mientras exponía la historia, la cena del domingo, los mensajes de mi madre, la solicitud del televisor de Mateo, su expresión pasó de comprensiva a incrédula a furiosa. «¿Qué?», dijo, su taza de café golpeando el platillo con un tintineo. «Elena, no. Absolutamente no. Esto no es la familia ayudando a la familia. Es una relación parasitaria y tú eres el huésped. Te han estado drenando durante años y ahora quieren entrar en el torrente sanguíneo».
Escuchar a otra persona articular mis sentimientos tan claramente fue un alivio. Lo sé, pero ¿qué hago? Si digo que no, me harán la vida imposible. Me harán sentir culpable, me llamarán egoísta, pondrán a toda la familia extendida en mi contra. Que lo hagan, dijo Mila, inclinándose hacia adelante. Su opinión no es tu responsabilidad. Tu paz mental sí lo es. Elena, eres la mejor amiga de una abogada, así que vas a recibir un consejo legal gratuito y muy franco. Esa casa es tu propiedad. Tu nombre está en la escritura. No tienen ningún derecho legal sobre ella. Su único poder sobre ti es el control emocional que han cultivado durante toda tu vida. Es hora de cortar las cuerdas. ¿Cortar las cuerdas?, pregunté. ¿Qué significa eso? No puedo simplemente cortar lazos con mi familia. No significa que tengas que repudiarlos. No todavía, de todos modos, aclaró. Significa que tienes que establecer un límite tan claro y absoluto que no puedan cruzarlo. Un simple, no funcionará con ellos. Lo verán como una negociación. Dices no. Ellos contraatacarán con, ¿qué tal solo por 3 meses? Necesitas crear una situación en la que, no, sea la única respuesta posible. Una situación en la que ya no sea tu decisión. Hablamos durante otra hora. Mila me ayudó a ver el patrón que había estado cegada durante años. Cada vez que había cedido con el auto, el alquiler, el interminable apoyo emocional, no estaba comprando paz. Solo estaba pagando un depósito por futuras demandas más grandes. Los había entrenado para creer que mis recursos eran sus recursos. Mi casa no fue la gota que colmó el vaso. Fue la conclusión lógica de toda una vida de condicionamiento. Te ven como una extensión de sí mismos, dijo Mila, revolviendo su café frío. No te respetan como un adulto autónomo y separado. Necesitas hacer algo que los obligue a ver eso, algo irreversible. Salí de la cafetería con una nueva sensación de claridad. La ira no se había disipado, pero ahora estaba enfocada. Era una energía fría y limpia. Los planos de su traición estaban desplegados ante mí, pero Mila acababa de darme un nuevo conjunto de planos, los míos. Regresé a casa y miré a mi alrededor. El santuario frágil ya no se sentía tan frágil. Se sentía como una fortaleza, y no iba a permitir que la asediaran. Iba a desmantelarla yo misma, en mis propios términos, y construir una nueva donde nunca pudieran encontrar la llave. La campaña de mensajes de texto y llamadas de mi madre continuó hasta la noche, pero ya no sentía pavor. No sentía nada en absoluto. Ya estaba calculando mi escape. La decisión, una vez tomada, se asentó en mi mente con la tranquila certeza de una ecuación resuelta. Durante toda mi vida, había reaccionado a los caprichos de mi familia. Ahora, por primera vez, iba a ser proactiva. Mi escape no sería ruidoso o confrontacional. Sería silencioso, rápido y absolutamente final. Sería una solución basada en datos para un problema emocional. El primer paso fue comprender mis activos. Como analista de datos, esta era mi zona de confort. Pasé esa noche del lunes no atormentándome por el próximo movimiento de mi familia, sino repasando mis propios registros financieros. Calculé el saldo de mi hipoteca, el valor de mercado estimado de mi casa, mis ahorros y mi cartera de inversiones. Los números en la pantalla eran empoderadores. Eran una representación tangible de mi independencia, una vida que había construido para mí, línea por línea, dólar por dólar. Mi casa, que de repente se sentía como un pasivo, un vínculo con la disfunción de mi familia, era en realidad mi mayor activo y mi boleto a la libertad. El mercado estaba activo. Podía vender rápido y con una ganancia significativa. A la mañana siguiente, llamé a una agente inmobiliaria. No a cualquier agente, sino a la mejor de mi zona, una mujer conocida por su eficiencia y discreción. Expliqué la situación brevemente, enmarcándola como un deseo de una venta rápida fuera del mercado para evitar el problema de las jornadas de puertas abiertas. Necesitaba que esto se hiciera en silencio. Ella entendió completamente. Una venta privada es definitivamente una opción, dijo. Déjame investigar propiedades comparables. Tendré un número para ti mañana. Mientras esperaba,
comencé la segunda fase de mi plan, el desenganche. Comenzó con mi teléfono. Fui a mi configuración y creé un filtro personalizado. Todas las llamadas y mensajes de texto de mi madre, mi padre y Mateo ahora estarían silenciados. No serían bloqueados. Todavía quería un registro de sus intentos de contactarme, pero mi teléfono ya no vibraría con sus exigencias. El silencio inmediato fue una bendición. Era como si un ruido de fondo opresivo que no me había dado cuenta de que estaba allí, se hubiera apagado de repente. A continuación, abordé el frente físico. El equipo de pasatiempos sobrante de Mateo en mi habitación libre, ahora de nuevo mi oficina en casa, tenía que irse. Pasé la tarde sacando la pesada rueda de alfarería, los polvorientos tocadiscos y el caballete manchado de pintura a mi garaje. Tomé fotos de cada artículo y las publiqué en un sitio web de mercado local de forma gratuita. «Debe recogerse hoy», decía el anuncio. En 2 horas, un desfile de extraños agradecidos había despejado hasta el último rastro de sus ambiciones transitorias. Mientras una joven estudiante de arte cargaba alegremente el caballete en su auto, sentí que se me quitaba un peso de encima. Estaba reclamando mi espacio pie cuadrado a pie cuadrado. También comencé a investigar nuevos lugares para vivir. Busqué apartamentos de alquiler en un barrio más cercano a la ciudad, un lugar que mi familia rara vez visitaba. La idea de una nueva dirección, una que no conocieran, era embriagadora. Podría tener un hogar que fuera verdaderamente mío, un lugar al que no pudieran simplemente aparecer, o marcar mentalmente para su propio uso. Guardé varios listados prometedores. La agente inmobiliaria devolvió la llamada al día siguiente con un número que superó mis expectativas. El valor de mi casa se había apreciado significativamente. «Tengo una pareja joven en mente», dijo. «Han estado buscando en este vecindario exacto durante meses y siguen siendo superados en ofertas. Están preaprobados y quieren moverse rápido. Si eres seria, creo que podemos tener una oferta en tu mano para el final de la semana». «Soy seria», dije, mi voz firme. «Hagámoslo». Durante todo este proceso, sucedió algo extraño con la culpa que esperaba sentir. Nunca llegó. Esperaba estar lidiando con un sentido de deber familiar, escuchar la voz de mi madre en mi cabeza llamándome egoísta. Pero no había nada. La audacia de su propuesta había sido un poderoso antídoto contra una vida de culpa condicionada. No solo habían pedido un favor. Habían intentado apoderarse del control de mi vida, mis finanzas y mi hogar. Mi respuesta no fue egoísta. Fue autopreservación. Fue el resultado lógico de sus acciones. Mi amiga Mila fue mi roca durante este tiempo. La puse al día cada noche. «Se han quedado completamente en silencio», le dije el miércoles después de no responder a ninguna de sus llamadas o mensajes de texto durante 2 días. «Es simplemente nada. Es espeluznante». «Es una táctica», explicó Mila. «Primero viene el aluvión de demandas. Cuando eso no funciona, cambian al tratamiento silencioso. Te están castigando, esperando que te pongas ansiosa y vuelvas a ellos arrastrándote, rogando perdón y lista para cumplir. No caigas en eso. Mantén la línea». Sus palabras fortalecieron mi resolución. Esto no se trataba solo de escapar de una situación específica. Se trataba de romper un ciclo que había definido toda mi vida. Ya no era la Elena confiable y complaciente. Era Elena, la arquitecta de su propio futuro. El viernes, justo como había predicho la agente, llegó una oferta formal. Era por el precio total de venta sin condiciones y una fecha de cierre rápida. Era perfecto. El plan de escape ya no era un cálculo en una hoja de cálculo. Era una realidad, esperando mi firma. Pensé en mi familia, felizmente inconsciente, probablemente asumiendo que mi silencio era un puchero que finalmente superarían. No tenían idea de que no solo estaba rechazando su plan. Estaba ejecutando uno mucho más permanente por mi cuenta. La semana siguiente fue un torbellino de actividad clandestina calculada. Mientras mi familia probablemente estaba hirviendo en su enfrentamiento silencioso y manipulador, yo estaba movilizándome. Acepté la oferta de mi casa y la maquinaria legal entró en acción. Se programaron inspecciones, se prepararon documentos y se fijó una fecha de cierre para solo 3 semanas después.
Era un calendario agresivo, pero los compradores estaban motivados, y yo también. Cada día que pasaba se sentía como una victoria. El mayor desafío era vaciar mi casa sin levantar sospechas. No podía simplemente alquilar un camión de mudanzas grande y estacionarlo en la entrada. Mis padres vivían lo suficientemente cerca como para que un vecino pudiera mencionárselo. Tenía que desmantelar mi vida en secreto. Comencé con las cosas pequeñas. Revisé armarios y cajones, llenando caja tras caja con ropa, libros y artículos personales que no necesitaba para el futuro inmediato. Alquilé una pequeña unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. Y tarde cada noche, cargaba mi auto y transportaba las cajas como una espía moviendo inteligencia sensible. Cada caja que empacaba se sentía como si me despojara de una capa de mi vida anterior. Encontré viejos álbumes de fotos llenos de imágenes donde yo estaba en la periferia, luciendo un poco incómoda, mientras Mateo estaba en el centro, radiante. Encontré tarjetas de cumpleaños de mis padres con versos genéricos preescritos, siempre con un billete de $5 adentro, incluso en mis 20 años, como si estuviera perpetuamente siendo una niña. No me sentí sentimental. Me sentí distante, como si estuviera curando una exposición de museo de una vida que ya no era mía. Empaqué todo. Vendí la mayoría de mis muebles grandes en línea. Mi mesa de comedor, mi sofá, la cama de invitados que nunca había albergado a un invitado, pero que estaba reservada para Mateo. Los listé a precios bajos con la condición de recogida inmediata. La gente estaba feliz de obtener una ganga, y yo estaba feliz de ver los espacios vacíos que dejaban atrás. Mi casa comenzó a resonar, sintiéndose menos como un hogar y más como un punto de transición. Este acto físico de dejar ir fue profundamente liberador. Me estaba desatando de las cosas materiales que habían hecho de mi hogar un objetivo. Durante este tiempo, también encontré un nuevo apartamento. Era un dormitorio moderno en un edificio seguro con un balcón con vistas a un parque. Era más pequeño que mi casa, pero se sentía infinitamente más grande en términos de libertad. Era un lugar al que nunca habían ido, en un vecindario que no conocían. Era una pizarra en blanco. Firmé el contrato de arrendamiento y fijé la fecha de mudanza para el día después del cierre de la venta de mi casa. Mila me preguntaba constantemente, una fuente constante de aliento. ¿Cómo te mantienes?, preguntó una noche. Honestamente, nunca me he sentido mejor, le dije, y era la verdad. Me siento ligera. Todos estos años, pensé que su aprobación era algo que necesitaba para sobrevivir. Pero estoy sobreviviendo perfectamente bien sin ella. El silencio es realmente pacífico. El silencio de mi familia fue, de hecho, ensordecedor. Había pasado una semana completa sin una sola palabra. Como predijo Mila, estaban tratando de castigarme, de hacerme sentir el frío aguijón de su desaprobación. Esperaban que yo rompiera. No tenían idea de que su silencio era el mayor regalo que podían haberme dado. Me dio el tiempo y el espacio para ejecutar mi plan sin interferencias. Llegó el día de firmar los documentos de cierre finales. Me reuní con los compradores, una encantadora pareja joven esperando a su primer hijo, en la oficina del abogado. Estaban tan emocionados, hablando de qué habitación sería la guardería y cuánto les gustaba el patio trasero. Ver su alegría genuina borró cualquier duda persistente que pudiera haber tenido. Mi casa iba a una familia que la apreciaría, que construiría sus propios sueños entre sus muros. No se convertiría en un lugar de paso para mi hermano con derecho. Era un final feliz para la casa y un nuevo comienzo para mí. Me senté en la larga mesa pulida, con una pila de papeles frente a mí. El abogado me guió a través de cada uno, explicando la jerga legal. Mi mano estaba firme cuando tomé el bolígrafo. Con cada firma, sentí que una cadena se rompía. Estaba renunciando a más que solo una propiedad. Estaba renunciando al papel de chiva expiatoria de la familia. Estaba renunciando a la expectativa de que mi éxito existía solo para amortiguar los fracasos de mi hermano. Estaba renunciando a años de resentimiento y obligación. Estaba renunciando a mi pasado para poder finalmente tener un futuro. Cuando se firmó la última página, el abogado sonrió y me estrechó la mano. Felicidades, Elena. Los fondos se transferirán a su cuenta al final del día.
Salí de esa oficina al brillante sol de la tarde y respiré profundamente. Estaba hecho. Estaba oficialmente sin hogar, y nunca me había sentido más segura. Lo único que quedaba por hacer era asistir a una última cena del domingo y ver los fuegos artificiales. El domingo siguiente, conduje a la casa de mis padres por lo que supe que sería la última vez. Me sentí extrañamente tranquila, como una actriz que había ensayado sus líneas a la perfección, esperando que se levantara el telón. No había hablado con ninguno de ellos en casi 3 semanas. Mi aparición repentina, lo sabía, sería vista como una rendición. Pensarían que su tratamiento silencioso había funcionado, que había venido a capitular. Entré sin llamar, como siempre lo había hecho. Estaban todos en la sala de estar, sus expresiones una mezcla de sorpresa y satisfacción triunfante. Bueno, mira quién decidió aparecer, dijo mi madre, su voz con falso dulzor. Estaba tratando de sonar indulgente, pero el brillo triunfante en sus ojos era inconfundible. Hola, dije con calma, tomando asiento en el sillón más alejado de ellos. Estábamos preocupados, Elena, dijo mi padre, doblando su periódico. Era una mentira, y todos lo sabíamos. No estaban preocupados. Estaban molestos porque había interrumpido sus planes. Mateo, holgazaneando en el sofá, simplemente sonrió. ¿Finalmente listo para ser un jugador de equipo?, preguntó, su tono rebosante de condescendencia. Lo ignoré y miré directamente a mi madre. Vine porque supongo que todavía tenemos cosas que discutir. El rostro de mi madre se iluminó. Esto era lo que quería oír, mi cumplimiento. Excelente. Me alegra que hayas entrado en razón. Fue muy infantil de tu parte ignorarnos. Sabes, ya comenzamos a empacar algunas de las cosas de Mateo. Puede estar listo para mudarse el próximo sábado. Lo dijo con un aire de finalidad, como si estuviera reprogramando generosamente una reunión que tontamente me había perdido. Eso podría ser un problema, dije, manteniendo mi voz nivelada. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. La suficiencia se evaporó, reemplazada por una tensa confusión. ¿Un problema?, repitió mi madre, su voz aguda. ¿Qué problema? Te hemos dado 3 semanas para acostumbrarte a la idea, Elena. La discusión terminó. Nos trasladamos a la mesa del comedor, el aire espeso con tensión no expresada. La comida se sirvió en un silencio casi total. Estaban esperando que yo me rompiera. Que me disculpara, que me explicara. Comí mi comida lentamente, metódicamente. Los dejé esperar. Fue mi padre quien finalmente cedió. Entonces, Elena, dijo, aclarando su garganta. ¿Cuál es este problema que mencionaste? Bajé mi tenedor y me sequé la boca con la servilleta. Miré de mi madre a mi padre y finalmente a mi hermano, que me observaba con una expresión de pura molestia. Era hora. Mi madre intervino antes de que pudiera hablar. Antes de que empieces con cualquier excusa, Elena, seamos claros. Tu hermano se muda a tu casa mientras se recupera. Está sucediendo. Necesita un ambiente estable, y tú se lo proporcionarás. Eso es lo que hace una buena hermana, una buena hija. Respiré hondo y di un pequeño asentimiento educado. Entiendo completamente su posición, dije, mi voz sin traicionar ninguna emoción. Y saben que tienen razón. Ciertamente puede mudarse. Hice una pausa, dejando que la afirmación flotara en el aire. La sonrisa de mi madre se relajó en un triunfo triunfante. Mateo se reclinó victorioso. Luego pronuncié la línea final. Eso es, si a los nuevos dueños no les molesta el silencio. Fue absoluto. La sonrisa de mi madre se congeló, luego se derrumbó lentamente en una máscara de total incredulidad. La expresión de suficiencia de Mateo desapareció, reemplazada por una mirada en blanco, y mi padre, mi silencioso y cómplice padre, se congeló a mitad de un bocado, un tenedor lleno de puré de papas flotando a medio camino hacia su boca. Sus ojos estaban muy abiertos por el shock. Él fue el primero en hablar, su voz un susurro ahogado. ¿Dueños? ¿Qué dijiste? Mi madre recuperó la voz a continuación, y fue estridente. ¿Qué nuevos dueños?
¿De qué estás hablando, Elena? Estoy hablando de la encantadora pareja joven que compró mi casa, expliqué con calma. La venta se cerró el viernes. Ayer saqué todas mis cosas. Mañana reciben las llaves. Así que, como dije, si Mateo quiere mudarse, tendrá que tratar con ellos. Aunque no estoy segura de que tengan una habitación libre. Me dijeron que planeaban convertirla en una guardería. La detonación fue más grande de lo que podría haber imaginado. Mi madre se puso de pie de un salto, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. ¿Vendiste tu casa? Vendiste tu casa sin decírnoslo, gritó, su rostro poniéndose de un rojo manchado. ¿Por qué les iba a decir? Pregunté, mi voz aún tranquila. Era mi casa, mi activo, mi decisión. Dejaron muy claro que la veían como un recurso para la familia, así que decidí liquidarla. Hiciste esto para molestarnos, gritó Mateo, finalmente entendiendo que su paseo gratis acababa de ser cancelado permanentemente. Porque eres egoísta, ¿no podías pasarte unos meses ayudando a tu propio hermano? ¿Unos meses? Me reí. Una risa real y genuina. Mateo, no has estado de pie por ti mismo en toda tu vida. Esto no iban a ser unos meses. Esto iba a ser mi vida. Yo trabajando en mi cocina mientras tú vivías sin pagar alquiler en mi oficina, persiguiendo otro sueño que no llevaría a ninguna parte. Yo pagando la hipoteca mientras tú invertías en las herramientas del oficio. No, gracias. Tus padres y yo lo hemos sacrificado todo por ustedes, hijos, lloró mi madre, lágrimas de rabia brotando en sus ojos. No, dije, poniéndome de pie ahora, mi propia voz finalmente elevándose. Sacrificaron mi infancia, mis oportunidades, mi paz mental por él. Yo trabajé por todo lo que tengo. A él se le dio todo lo que tiene. Y luego tuvieron la audacia de intentar darle mi casa también. La única cosa que construí para mí lejos de todos ustedes. No preguntaron. Me lo dijeron. Dibujaron los planos para mi vida y ni siquiera pensaron en consultar a la persona que vivía en ella. Así que yo dibujé unos nuevos. Mi padre finalmente dejó su tenedor, su rostro pálido. ¿Dónde estás viviendo, Elena?, preguntó, su voz débil. Tengo un apartamento, dije. Y no tendrán la dirección. No tendrán una llave. Han perdido el privilegio de saber dónde vivo. Cogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Mi madre estaba sollozando ahora, una mezcla de furia y autocompasión. Mi hermano me miraba con puro odio. Mi padre solo parecía roto. Por un fugaz segundo, sentí un dolor de algo, pero no fue culpa. Fue lástima. Habían construido toda la dinámica de su familia sobre una base defectuosa, yo acababa de sacar el pilar de soporte. Toda la estructura podrida se estaba derrumbando sobre ellos. Espero que tengas espacio en tu sótano, mamá, dije mientras abría la puerta. Porque parece que Mateo se muda de vuelta a casa. Salí y no miré atrás. Las semanas que siguieron a la detonación en la mesa de la cena se caracterizaron por un silencio profundo y gratificante. Esperaba una explosión de nivel de extinción de correos de voz airados, mensajes de texto manipuladores y tal vez, incluso intentos de reclutar a otros miembros de la familia para que me dieran una conferencia sobre mis deberes como hija. Pero no hubo nada. Parecía que mi acto final había estado tan lejos del ámbito de su posibilidad, tan completa y absolutamente final, que había cortocircuitado todo su sistema. No sabían cómo reaccionar ante una Elena que tenía todas las cartas. Me instalé en mi nuevo apartamento, un espacio que se sentía completamente mío. La primera mañana que desperté allí, el sol entraba a raudales por las grandes puertas del balcón y sentí una paz que no me daba cuenta de que faltaba en mi vida. No había temor persistente de una visita inesperada de mi madre. Ni ansiedad por una llamada de ayuda inminente de Mateo. Mi teléfono estaba en silencio. Mi mente estaba en silencio. Mi vida era finalmente, benditamente, tranquila. Me lancé a crear mi nuevo hogar. Compré muebles nuevos que eran de mi gusto, no algo práctico que pudiera soportar a un hermano con derecho. Monté mi oficina en casa en una esquina soleada de la sala de estar, un espacio que elegí, no uno al que fui relegada.
Cada pequeña decisión, desde el color de las toallas de baño hasta el arte en las paredes, era mía y solo mía. Fue una revelación. Aproximadamente un mes después de la cena final, recibí una llamada de una prima con la que estaba moderadamente unida. «Oye, Elena», comenzó, su voz vacilante. «Tu mamá llamó a mi mamá. Las cosas suenan intensas por allá». «Seguro que lo son», dije neutralmente. «Sí, bueno, aparentemente Mateo sí se mudó de vuelta con ellos», continuó, con un matiz de diversión en su tono. «Y los está volviendo absolutamente locos. Trata el lugar como un hotel, deja sus cosas por todas partes, pone música fuerte. La mamá dijo que tu mamá la llamó para quejarse durante 1 hora seguida. Dijo que no sabe cómo lo soportaste». Tuve que sonreír ante la ironía. «No lo hice», dije simplemente. Mi prima se rió. «Sí, supongo que no. De todos modos, estaba tratando de conseguir que descubriera tu nueva dirección». «No te preocupes». Le dije que no tenía idea. «Bien por ti, por cierto». «¿En serio?». Esa conversación confirmó lo que ya sospechaba. El problema no había sido yo. Había sido ellos. No habían querido lidiar con las consecuencias de cómo habían criado a Mateo. Así que habían tratado de externalizar el problema a mí. Ahora, estaban atrapados con él. Finalmente estaban cosechando lo que habían pasado 3 décadas sembrando. La paz y la tranquilidad de su jubilación, que habían considerado más importantes que la mía, se habían ido. Pasaron algunos meses más. El silencio de mi familia inmediata permaneció ininterrumpido. Vi en las redes sociales que Mateo había lanzado su consultoría de marca. Su página estaba llena de citas inspiradoras genéricas y fotos borrosas de él fingiendo trabajar en cafeterías. Tenía 12 seguidores, 3 de los cuales eran mi mamá, mi papá y su propia cuenta de respaldo. Era, como todas sus otras empresas, un fracaso espectacular. El dinero de la venta de la casa estaba en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, un testimonio silencioso de mi independencia. Usé parte de él para reservar un viaje a Italia, algo que siempre había querido hacer, pero nunca sentí que pudiera justificar gastar el dinero. Mientras me sentaba en un café en Florencia, tomando un capuchino y viendo pasar el mundo, me di cuenta de que no solo era financieramente libre. Era emocionalmente libre. Ya no estaba viviendo mi vida en relación con sus expectativas o sus crisis. Simplemente estaba viviendo. Una noche, después de regresar de mi viaje, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El remitente era mi padre. El asunto solo decía, Elena. Dudé por un largo momento antes de abrirlo. El mensaje era corto. Tu madre lo está pasando mal, escribió. Mateo todavía está aquí. No es fácil. Espero que estés bien. Papá. No había disculpa. No había reconocimiento de su papel en la situación. Era un intento sutil y patético de colocar un nuevo sentimiento de culpa en mi puerta. La vieja Elena habría sentido un dolor de responsabilidad. La vieja Elena habría llamado, se habría ofrecido a ayudar a mediar, se habría visto arrastrada de nuevo al vórtice de su disfunción. Pero yo era la nueva Elena. Miré sus palabras, reconociéndolas por lo que eran, una prueba, un anzuelo para ver si la vieja dinámica podía restablecerse. Pensé en una respuesta. Podría haber estado enojada. Podría haber sido justa. Pero elegí no ser ninguna de las dos. Elegí ser libre. Seleccioné el correo electrónico, y sin escribir una sola palabra en respuesta, lo moví a la papelera. Luego continué con mi noche. El sonido del silencio.